Saludos, República Dominicana. Soy José Liceo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la principal emisora de este país, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado en este su programa Paneo Semanal. Bueno, vamos al paneo de una vez. Vamos al paneo, claro. Ya hemos estado hablando de las negociaciones en la guerra de Ucrania. Vimos cómo surgió un nuevo mediador en Estambul. Después de Estambul se produjo una llamada de 2 horas de Donald Trump a Putin. Se levantaron las esperanzas de un posible cese al fuego. Se avanzó muchísimo. Pero inmediatamente después Rusia incrementó sus ataques a Kiev. Claro. Mortíferos ataques como nunca antes. Y hace unos cuantos días Ucrania llevó a cabo unos ataques también impresionantes para como pensábamos que eran las condiciones de Ucrania. Se vieron revitalizadas, no sabemos cómo, o sí sabemos cómo. Ucrania respondió ataques a centros especiales de producción de armas, las producciones de chips para armas. Un ataque eso es lo que dice quirúrgico, Ucrania. eso es lo que dice la narrativa. Rusia aceptó y reportó que sí que fueron ataques, aunque no de la intensidad que reporta Ucrania como es normal. Lo que sí es un hecho es que después de estos ataques de Rusia a Ucrania, Donald Trump, después de que vio y fue testigo de esos avances, tanto en Estambul como durante la llamada con Donald Trump, Trump acaba de llamar loco a Putin. Dice, ese tipo está loco, ¿verdad? Porque ha incrementado los ataques, está matando una cantidad de gente que es increíble. Lo que le hace pensar que no quiere un acuerdo de paz, que lo habíamos comentado. Las partes, cuando un conflicto tiene todas las partes involucradas, cuando se beneficia de una situación, cuando las partes se benefician de una situación, es muy difícil que se resuelva esa situación. Sí, claro, ¿verdad? porque Zelensky depende de que la guerra continúe. Para Zelensky es una guerra existencial. Su permanencia en el gobierno, claro, en el poder, depende de la guerra, porque inmediatamente se acaba la guerra, se va Zelensky. Así es. Putin también está en una encrucijada parecida y depende de la permanencia de la guerra. La base política interna de Putin en Rusia es mucho sólida, más fuerte y más sólida que la de... Ahora la situación económica... Porque Putin tiene menos contaminación externa en la política. Sí, es más independiente. Es más independiente de Occidente, pero Zelensky es un cachorro de Europa y de Europa y de Estados Unidos, que fue que lo pusieron ahí. Que son los que le están dando el armamento que le permite ahora ripostar, y que le han levantado las restricciones que tenía tanto Europa como Estados Unidos. Recordemos que durante el gobierno de Biden se le prohibió a Zelensky hacer incursiones dentro del territorio profundo de Rusia. Bueno, precisamente esta semana él estuvo en Alemania y se reunió con Friedrich Merz, el canciller, y ahí firmaron una serie de memorándum de entendimiento para facilitar la fabricación de armas de largo alcance. De largo alcance y permitirle. Ya Estados Unidos le había dado algún tipo de soporte. Pero míralo cómo lo están haciendo. Es facilitando la tecnología para que Ucrania fabrique sus armas. Sí, no es dándole armas. Esa es la narrativa. No es dándole armas. Sí, bueno, porque fíjate que se cuidan en el lenguaje de la diplomacia. Sí. Como Olaf Scholz estaba opuesto a darle armas,
Merz dice, bueno, yo voy a, déjame buscar, Yo no le voy a bypassear. dar armas. Yo no voy a dar armas, pero lo voy a dar para que Pero fabrique. para que ellos fabriquen de manera independiente y además que internacionalmente involucrarse en un conflicto entre dos estados de esa manera y abierta implica un escalamiento y otras condiciones. Bueno, a eso obviamente... Porque Rusia está haciendo lo mismo con Bielorrusia, que le acaba de mandar casas a Bielorrusia, casas, aviones de guerra, ¿verdad? Entonces, se están armando las partes. Pero es peleando contra un gigante, tú sabes, porque por más, ya aquí lo hemos analizado eso, por más largo alcance que tengan las armas ucranianas, no va a ser posible provocar muchos daños en la infraestructura rusa por el tamaño del país. Es muy difícil que pueda hacer mucho daño. Sí puede atacar con la ayuda de los aliados de Occidente y de Estados Unidos, que es lo que yo sostengo y pienso en esta última semana. Esos ataques tan certeros de parte de Ucrania a Rusia no pudieron haberse realizado sin la ayuda estratégica de la inteligencia norteamericana, que es la que tiene las infraestructuras con Palantir, la compañía de inteligencia militar que está asesorando al gobierno, que es consultor del gobierno norteamericano. Palantir es una empresa de un socio de Elon Musk y que tiene cuantiosos contratos con los norteamericanos. Esos ataques de Ucrania a Rusia en los últimos días no se pudieron haber realizado sin ese apoyo militar que entiendo es producto de la frustración del presidente Trump de ver que se van a dar un cese al fuego y no se da. Yo creo que la respuesta del gobierno norteamericano es apoyar a Ucrania para que la balanza... Para presionarlo. Presionarlo y que la balanza no pase. Obviamente esa presión parece que ha surtido algún efecto. Porque ya el gobierno ruso anunció... Para el día 2, ¿verdad? Ahora, esta semana que viene, específicamente el martes, comienza la segunda ronda de conversaciones en Estambul. Así es. Esas conversaciones, ahí Rusia va a presentar un memorándum con sus condiciones. O sea, ¿cuáles son sus planteamientos? Así es. Ojalá se filtre antes para nosotros saber por dónde vienen los tiros. Pero, obviamente, se va a producir esto. La respuesta de eso será un memorándum de Ucrania, similar, con sus condiciones. Y entonces, sobre esos dos posiciones comenzar a ver qué se puede, qué sí, qué no, y cómo se puede lograr eso. Ya Erdogan ha anunciado, porque le han preguntado que si Estados Unidos va a participar en esas negociaciones, y él dice que no. Estados Unidos también dice que no va a participar en esas, sino que va a esperar que las cosas avancen y cuando se tenga una propuesta más concreta, pues se integraría el equipo norteamericano. Si entra, ya hay gente que se ha descalificado para mediar. La Unión Europea está descalificada para mediar. Porque, y de hecho Rusia no quiere a nadie de la Unión Europea. No, eso es porque se descalificaron. Si hay una conversación de paz el martes, tú no te puedes tapar 4 días antes firmando un memorándum para que ellos fabriquen armas de largo alcance. Así es. O sea, provocando al otro, a otra parte. Lo prudente hubiese sido esperar por lo menos después del martes de esa reunión para entonces después, usted lo firmaba una semana después y no pasaba nada. No, eso no iba a cambiar nada en el frente. Pero obviamente la señal es que ellos van a sabotear cualquier intento de acuerdo. Porque no solamente Zelensky depende de su permanencia, depende de ese conflicto. Hay gobiernos en Europa cuya permanencia está muy ligada a ese conflicto. Amparada a esa situación que existe. Claro, por ejemplo, el gobierno alemán, con el frente que se formó anti-AfD,
que gran parte de la razón por la que se pudo formar ese frente fue porque la AfD tenía un discurso afín con Putin, o sea... Sí, nacionalista y derechista. No, y que quería acabar esa guerra, antiguerra, que no se explicaban cómo es que el gobierno alemán, con todos los problemas que está enfrentando Alemania ahora, está embarcado en eso. Sí, hay que justificar el por qué Alemania está en eso ante la población, y lo que está diciendo es señalando y promoviendo el peligro de Rusia. O sea, hay que traer el peligro inminente que tiene Rusia, o sea, que representa Rusia para Europa. Es el discurso, el estandarte de Alemania. Cuando tú ves como países como Suiza, que están saliendo de la neutralidad. Está saliendo de la neutralidad y está comprando armamento, comprando tanques Leopard. Es porque ese discurso está calando en todos los países de Europa. No, y dicen claramente que es cuidándose de la amenaza rusa. Pero, o sea, y me llama mucho la atención que Suiza está comprando vehículos de artillería en un país tan montañoso. Sí. Eso es absurdo, eso es absurdo. Yo no sé cómo un tanque de eso va a subir una montaña de esas, que son montañas para defender las ciudades. Son montañas de miles de metros. Sí, pero las montañas son las ciudades. Tú que has estado en Suiza. Sí, los Zen, en Ginebra. Sí, eso no hay forma. Berna, o sea, yo inmediatamente me imaginé cómo van los suizos a usar unos tanques Leopard en Suiza. Bueno, esa es parte de todo el tinglado, tanto comercial como militar, que se está preparando para eso. Eso es un discurso. Nosotros lo hemos sostenido aquí. Es un discurso tanto económico como político para sostener esos regímenes que están manejando, que están encabezando Europa. Una crisis económica, porque los gobiernos, y eso lo vamos a hablar ahorita, los gobiernos después del COVID se hicieron adictos en todos los países del mundo a gobernar con las manos sueltas. O sea, sin tope, sin límites. De volarnos todos los controles constitucionales. Vamos a declarar mucho estado de emergencia, vamos a gastar mucho cuarto sin mucho rigor, y vamos a restringir las libertades públicas. Eso es lo que está de moda. Y eso vino después del COVID. Cuando vino ese parón en el planetario, todo el mundo los gobernantes, que por cierto todos perdieron, o sea, los presidentes de COVID no repitieron, ninguno repitió, ni los partidos tampoco. A todos se lo llevaron, pero los que llegaron con ese mismo playbook, con ese mismo librito, de gastar mucho dinero, justificar muchos déficits y obviamente restringir las libertades públicas. Y eso fue en el mundo entero. Y ahora eso es lo que está de moda en el mundo. No, es así. Y parece ser un fenómeno histórico que se repite, ¿verdad? Cíclico, que pudiera ser. Hay dos cosas, causalidad y correlación, que la gente lo confunde mucho. Un hecho causa otro hecho, o un hecho se correlaciona con otro hecho. Son dos cosas muy diferentes, y la razón por la cual se ha mentido tanto. Es el adagio en latín, ese cum hoc ergo propter hoc. Ese que el hecho de que dos cosas estén relacionadas no significa que una es causa de otra. Exactamente. Relación no implica causalidad. No, correlación y causalidad son las causas de la mayor cantidad de mentiras que se hacen en la humanidad. Sí, porque es que el cerebro, lo hemos dicho aquí muchas veces, el cerebro humano es una máquina simplificadora. Sí. Y tiene un sesgo. No, y piensa de forma antimemática. O sea, usted une... usted ve una silla, usted ve un objeto que se llama silla porque a usted le dijeron que se llama silla. Sí, pero asoció a esa palabra. El objeto está compuesto por 4 patas
dos apoyabrazos, una sentadera y un espaldar. Sí. Porque el cerebro no ve partes, el cerebro ve todo. Sí, Entonces, lo ve todo. entonces, ¿para qué estamos entrenados? Para ver partes y armarlo en un todo. Entonces, la parte que usted no ve, usted se la imagina. Usted la ve de perfil. Y pone lo que falta. No, tú la ves de perfil y es una silla. Sí. Porque de hecho, se la parece. imagen, la semiótica claro. que ocurre en el cerebro humano, cuando usted ve, cuando los niños comienzan dibuja una silla, ¿qué hace? Sí. Una rayita y dos patas. Exactamente. Se imagina eso, ¿verdad? Sí. Obviamente cualquier instancia ve eso y dice, no, son rayas horizontales, claro, verticales. 4 rayas, pero él ve una silla. Pero los niños ven una silla. Exactamente. Y así es. Y así mismo funciona. Lo que tú no ves. Mira, y esas trivialidades son muy útiles porque así que se forman los conceptos. Completamente. Tú ves 3 partes y la cuarta tú te la imaginas. Sí. Porque la única solución lógica es la cuarta. Sí. O sea, dentro de lo que se te ha alimentado. Sí, y eso es lo que tú asumes, eso es lo que tú quieres. Y eso es la verdad, y tú peleas por eso. Sí. Porque eso es así. Sí, hay todo un estudio de Nietzsche alrededor de la verdad que pudiéramos hablarla. Y lo gestaltiano, la escuela de Gestalt. El todo siempre será más que la suma de su parte. Así es. Y hay un artículo que lo recuerdo ahora de Noah Harari que decía los humanos hackeables. Sí. Cómo hackear a un ser humano que se ha estado utilizando durante siglos. La forma de hackear a un ser humano por nuestras debilidades. El cerebro humano ha cambiado muy poco. Muy poco. En 50.000 años. Correcto. Y las formas de hackear, que es una palabra reciente, pero la forma de vulnerar la lógica y la razón y hacer que una persona haga lo que tú quieres que haga, a pesar de que esa persona no quiere hacerlo. La forma es utilizando esas puertas traseras que tiene el cerebro humano para hacerte e inducirte a pensar algo sin que tú estés consciente de que lo vas a hacer o lo vas a decir. La manipulación. La razón por la cual un vendedor te dice, nunca hagas que tu cliente diga no. Diga sí, sí, sí. El sí que va a importar es el sí de lo que tú quieres. Pero si tú logras que tu cliente diga sí, 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 cuando tú le preguntas, ¿lo compras? Sí. Va a decir sí, aunque esté decidido a no comprarlo. O sea, hay una cantidad de formas, de trucos, de puertas traseras y de sesgos que tenemos nosotros. Y en base a sesgos se construye toda la vida y el transcurrir de un ser humano y de todo. La percepción que tú siembras en el individuo, eso así se construyen las expectativas. Sí. Y la satisfacción o el descontento se construye en base a la satisfacción de esa expectativa que tú le construiste. Por ejemplo, en el caso que estábamos tocando ahorita, Rusia-Ucrania. Sí. O sea, ¿qué fue lo primero que se dijo cuando la operación militar especial? Putin nunca ha dicho que iba a invadir toda Ucrania. Ni tampoco dijo que le iba a tomar en 72 horas, una semana. Sí. Eso nunca lo ha dicho. Entonces, lo primero que comenzó a decir fue, no, pero Putin no pudo con Ucrania. Sí. No ha podido. O sea, pero ¿a alguien le preguntó cuáles eran los objetivos? No. ¿Él ha dicho que el objetivo era tomarla completa? Tampoco. No. Entonces, eso después, ¿qué era? Bueno, que cada vez que le dan un armamento a Ucrania, ese armamento era el que iba a permitir ganar la guerra. Sí. Bueno, que primero los Storm Shadow, que los Leopard, que esto, que ahora sí, que con esto sí, que los misiles. Nada. El mantiene muy parecida la situación a meses de haber iniciado. Y ahora, ¿cuál es la discusión? La discusión ya no es si se va a lograr un acuerdo, es quién va a garantizar. Sí. ¿Cómo es que va a garantizar la cuestión? Entonces, va a ser muy difícil. La gente está hablando. De hecho, uno de los funcionarios rusos que entrevistaron hace poco, que Putin puso a dar declaraciones a la prensa europea, habló
de la Tercera Guerra Mundial. Ya el término Tercera Guerra Mundial lo están usando todos los lados. Todas las partes están usando Tercera Guerra Mundial. Es que y en la práctica, disuasivo. En la práctica es una guerra mundial. Sí. Porque la OTAN que entera contra Rusia. Contra Rusia. Y ya hay lados, ¿verdad? Está claro que Irán está del lado de Rusia. Y China también. Que China está ayudando a Rusia. Corea del Norte está aportando. Sí, y el eje contra los aliados. El eje contra los aliados, claramente. Entonces, que no se haya iniciado abiertamente no quiere decir nada. Hay una condición de guerra mundial que se está hablando y se está metiendo miedo, hablándose como disuasivo para ver si una de las partes cede. Pero ninguna de las partes quiere. No, porque aquí el que menos interesado está en guerra es Donald Trump. Y no estoy diciendo el gobierno norteamericano. Estoy hablando del presidente norteamericano, que son dos cosas personalmente, diferentes. Él personalmente. Y probablemente su administración. Y la administración que él controla. Y la parte que él controla, exactamente. Sí. ¿Verdad? Porque hay que estar claro con eso. Así es. Quizá el menos interesado. Pero hablábamos de esa correlación entre las crisis de salud y las guerras. Una correlación que ha existido en toda la historia. Cientos de años. Cientos de años, en donde cada vez que hay una crisis de salud importante, a los pocos años se ha producido un conflicto bélico importante. Y eso se remonta desde la guerra del Peloponeso, de 430 años, 431 antes de Cristo, que se produjo la peste de Atenas. La peste de Atenas fue una pandemia. Lo que pasa es que esos términos no se utilizaban en esos momentos, pero probablemente ébola o algún tipo de fiebre se dio y mató un tercio de la población, que era abundante en Atenas, era el centro de la civilización antigua, y mató a un tercio de la población. Sí. Y se llevó muchísimo, incluyendo los líderes de esos momentos. Eso conllevó o dio inicio a que los conflictos y la guerra del Peloponeso se llevara a cabo mucho tiempo después. Y entonces hay ese caso. Otro caso fue la Guerra de los 100 Años, que fue precedida por la peste de Cipriano en 1347, la peste negra. También se llevó un tercio de la población europea en ese momento. Y la guerra fue entre el reino de Francia y el reino de Inglaterra. Sí, la famosa Guerra de los 100 años. Y se involucraron otros reinos de Escocia y varios, Flandes. Exactamente. Todo esos territorios. Se dio Europa, 100 años. Y se ha dado eso. La gripe española también, 1918. La gripe española que fue la gripe con la que se relacionó esta pandemia del COVID. Que dijeron que se da cada cierto tiempo de manera periódica. Es la más reciente de esa envergadura, ¿verdad? 1918, años después, llega la Primera Guerra Mundial. ¿Verdad? La Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, que es consecuencia de los casos no resueltos de la primera. Es decir, grandes conflictos después de esos eventos de crisis de salud. Y el COVID, lo estamos hablando, el COVID 2020, y miren todo lo que tenemos ahora. Y apenas 2 años después estalla la operación militar especial ucraniana. Y miren por dónde va. Es decir que... ¿Coincidencia? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero ahí hay 3 casos en la historia. 4 casos. 4 casos. 4 casos de pandemia, plaga y guerra posterior. Entonces, hay que ver, porque en el caso moderno, ¿no? Bueno, y también en la antigüedad, las pandemias revelan falencias en los pueblos. Y usualmente suelen cortar rutas de comercio, que por ahí es que viene el pleito. Sí, viene el conflicto después de...
primero vienen conflictos sociales dentro de los territorios. Sí. Y luego entonces vienen conflictos por el control de los bienes y servicios, la circulación. Sí. Porque en muchos casos se corta. Se corta y pasa a manos de otros grupos sí. que son... No, y la pandemia viene precisamente por la circulación de bienes y de gente. Y de gente. Que es la peste negra, ¿cómo llega a Europa? Llega precisamente llega de Asia. Sí. En las caravanas de los comerciantes chinos. Porque hay que estar claro, y no es que somos especialistas en medicina ni en salud, pero cuando los pueblos se aíslan, desarrollan inmunidades a enfermedades que se desarrollan también ahí. Se desarrollan enfermedades nuevas e inmunidades nuevas. Claro, y cuando se junta con otro grupo poblacional que no está expuesta a esas enfermedades, hay un intercambio y se produce como se produjo en América. Claro. Que se fue una cantidad inmensa de nativos americanos cuando llegaron los europeos. La causa de mortalidad más importante de los taínos fue una epidemia de viruela en 1518. Mató. Fíjese, los españoles llegan en 1492, sí. O sea, 20 años después, una generación que no dio tiempo a reaccionar. Una plaga de viruela mata un porcentaje importantísimo de la población y ya no se pudo recuperar. Por eso es que ya en 1540, 1550 ya no habían taínos. Sí. Ya habían desaparecido. Habían desaparecido y la narrativa que se utilizó fue diferente. Sí. El origen la de leyenda eso fue negra. Otra cosa, la leyenda negra, que podemos hablar después. Pero también pasó lo propio en México y en Sudamérica. En México, lo que facilita la conquista es precisamente las enfermedades que trajeron los españoles. Los europeos que venían ya con todas esas inmunidades y a ellos no les parecía ni le hacía nada. Y a Europa, aquí llegó la viruela, pero a Europa llegó la sífilis. La sífilis. Que era de esta región. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien.